estamos de regreso aquí en Ángulos platicando con Jonathan Lomelí, con Miguel Cedeño acerca de esta iniciativa que se discute en el Senado de la República por estos días con respecto a la censura de parte de Peña Nieto a la Internet, que en realidad está resultando ser un ruido que está en la hoja de ruta de los legisladores, principalmente con los priistas. Fíjense, es tan perverso el PRI que planteó algo como se planteaba en el PRI de los 70s, tal cual. Crearon un problema para luego hacer como que lo solucionaban y en medio tener tiempo para negociar y que les ganara el tiempo para que se terminara aprobando esta reforma en telecomunicaciones, ya vencido el plazo y sin que tengamos posibilidad de discutirlas públicamente. ¿Qué está quedando de lado en torno a el Internet, por ejemplo, que ha sido el tema? Que por estar pensando y, por cierto, exagerando cosas, como que, por ejemplo, me podrían censurar y cerrar mi cuenta de Twitter porque yo pongo un tuit contra Peña Nieto, eso no va a pasar, Twitter no hace eso. Y tenemos el caso de Turquía que comentamos en un momento más. No, estamos dejando de ver específicamente el caso de Internet, lo que decía Jonathan hace un momento. ¿Qué significa eso de que bajemos en el índice de conectividad? Que la gente no puede pagar el Internet el día de hoy. Que los 40 millones que en este momento estamos conectados y que tenemos la posibilidad de tener Internet en la oficina, en la casa o en el smartphone, somos unos privilegiados porque podemos pagarlo. Y no se está creando en esta reforma de telecomunicaciones ninguna política para que Slim, Axtel o quien sea baje los costos del Internet y que cada vez mayor gente tenga acceso. Tampoco se está castigando a quienes nos venden aquí 3 veces más caro el smartphone de lo que cuesta en Estados Unidos. Tampoco se está creando la obligación para que las empresas que dan el servicio de Internet le otorguen cierta cantidad de conexiones, por ejemplo, al gobierno para que las ponga en plazas públicas o en algunos lugares alejados y que mayor gente tenga acceso a Internet. Y ese tipo de cosas las estamos dejando de lado solo y exclusivamente por la vanidad de que a mí no me dejen subir una foto de mi gatito diciendo muera Peña Nieto. Eso lo estamos dejando de lado. ¿Y qué más, Miguel? Que esta iniciativa está totalmente contraria a las reformas constitucionales. Las reformas que se hicieron al artículo 6º, en los términos de la Constitución, son grandes logros, porque, por ejemplo, pone como derechos constitucionales el derecho de la información que ya estaba tiempo atrás, el derecho a las audiencias y el derecho a la radiodifusión y a las telecomunicaciones como un servicio público. ¿Por qué? Porque partimos del hecho que estos servicios, digamos, se prestan a través de el espectro radioeléctrico, que es un bien de la nación. O sea, del aire. Exacto. ¿No? Entonces creo que como punto de partida sería eso, ¿no? Eso ya está estipulado en la Constitución. El punto aquí creo que es cómo la iniciativa es contraria a los cambios que se realizaron en la Constitución, ¿no? Y para ello, un ejemplo solamente en cuanto, que creo que ahorita vamos a andar un poquito más, en la radio y la televisión, donde se obvian por completo a medios de comunicación de corte público-social, ¿no? Que sabemos que en este país han sido poco favorecidos gracias a la ley que ha regulado desde 1960, que es la Ley Federal de Radio y Televisión, que es la que ha regulado los medios de comunicación en este país, favoreció desde la ley en 1960 a los medios comerciales, ¿no? Entonces, hoy que estamos ante una oportunidad de hacer una transformación al sistema de medios en México, estamos, como tú dices completamente distraídos por un tema del Internet. Sí es importante, pero creo que es mucho más complejo que solamente Internet. Y como dices, Ricardo, volviendo un poco al tema de la iniciativa de ayer de Brasil, esta iniciativa establece el derecho universal a Internet de los ciudadanos. ¿Y cómo garantizas eso? Pues precisamente con precios accesibles, poniendo en cintura a los proveedores y estableciendo una legislación en ese sentido, cosa que no hace esta reforma. Es decir, es la gran reforma en telecomunicaciones. Estamos en el siglo XXI, estamos enfrentando transformaciones radicales en la política, en las empresas, en los medios, debido a la disrupción que genera Internet, y no está planteado en nuestra gran reforma. Es decir, ¿y a quién hay que poner en cintura y quién es culpable de que caigamos 16 posiciones en interconectividad? Pues los malos proveedores, los malos servicios caros. Para todos es conocido, pues, por ejemplo, que la rapidez de Internet de promedio en México es muchísimo más baja
3 megas, algo así, por ejemplo, en comparación a otros países como Corea, que tiene hasta 20, ¿no? Y que es cierto que puedes tener acceso a una conectividad mayor o una banda ancha más rápida, pero si la pagas. Claro. Y te puede costar cientos o miles de pesos, ¿no? El punto que menciona Jonathan es súper importante porque igual en los términos de la reforma constitucional viene estipulado en la Constitución el derecho del usuario de telecomunicaciones y el usuario de radiodifusión, o sea, radio-televisión, a que los servicios que se presten, los servicios, o en este caso las señales que se transmitan, sean de calidad o tengan cierto base de operación, ¿no? Entonces creo que es muy importante, se empodera a las audiencias y a los consumidores, ¿no? Y es un asunto también que está llamando mucho la atención. A ver, no estamos viendo que en esto que se llama ahora un nuevo término que nos tenemos que aprender, que es dominancia de las empresas. ¿Por qué a Carlos Slim sí se le declara dominante en algo que es obvio que es dominante, que es la telefonía, sumando sus empresas Telmex y Telcel? ¿Y por qué a Televisa, que también es obvio que tiene la dominancia en la cobertura del espectro radioeléctrico a nivel nacional, no se le declara dominante? ¿Qué significa eso? Pues, a ver, la declaración de dominancia pues, no sirve de nada si no va aparejada con algo que en la ley se establece que tiene que pasar. Cuando se declara dominante una empresa, esa empresa se tiene que deshacer de activos, es decir, de señales o de antenas o de lo que sea, y o compartir su infraestructura o venderla para que otras empresas puedan estar en capacidad de competir. Eso sí se va a hacer con Carlos Slim, pero no se va a hacer con Televisa. Y de eso nos estamos olvidando ahora con este ruido en torno al Internet. Como dices tú, en términos de la iniciativa, se obvia por completo el tema de la radiodifusión, pero sí se digamos, pone mayores controles a las telecomunicaciones, pero también podemos entender, ya es, digamos, en un sentido más político, quiénes son los que están impulsando esta iniciativa, ¿no? Al final de cuentas, la iniciativa es muy, digamos, complaciente con esas empresas que conocemos y que incluso, por ejemplo, que me hizo un punto que cuando leí la iniciativa dije, ¿cómo va a pasar esto? Donde se posterga el apagón analógico, donde se posterga este tema que tú dices, donde Televisa y TV Azteca eventualmente con la digitalización tendrá que llegar nuevos competidores y donde ellos no quieren soltar sus frecuencias que han tenido durante todo este tiempo, ¿no? En la iniciativa presidencial, este apagón analógico, ¿qué significa? Que las señales análogas, como la de la tele cuadradita que usted tiene en su casa, van a desaparecer y solamente va a haber señales digitales, y donde antes cabía una señal, ahora caben 10 canales de televisión, es decir, usted va a tener, o en teoría debería tener, mayor oferta para estar viendo en su casa sin necesidad de tener cable. Bueno, eso tendría que pasar, según la iniciativa presidencial, hasta 2017. Exacto. Según algunos cambios de las últimas horas, que seguramente volverán a cambiar los senadores, tendría que ser en 2015, como estaba en el plan original. Y que, por cierto, ahí también llama mucho la atención que el primer plan que pusieron en marcha, que fue el de Tijuana, ¿no les funcionó? Pues porque resulta que la mayoría de la gente no tenía la tele digital y no hubo un programa gubernamental, como si hubo en Europa o en Estados Unidos, para financiarle a la gente el convertidor y o el cambio de su televisión, y entonces tuvieron que echarse para atrás en ese caso. Otra vez, procrastinación, mera hueva del gobierno o perversidad para seguir favoreciendo a Televisa. Yo me quedo, francamente, con la segunda. Vamos a la pausa y regresamos.